El modelo Ayuso, el de el liberalismo y la bajada de impuestos, se ha convertido en la bandera de la nueva hoja de ruta del Partido Popular. El programa económico de Alberto Núñez Feijóo se basará en él para las próximas elecciones generales, pero antes se irá implementando en todas las comunidades autónomas. De momento ha sido ya el presidente de la Junta de Andalucía quien ayer mismo anunciaba que elimina el impuesto del patrimonio y deflacta la tramo autonómico del IRPF. Después de él lo irán haciendo otros varones regionales. De momento, Juanma Moreno lo que nos ha demostrado es que es posible transformar una sociedad. Y de esa Andalucía que castigaba el emprendimiento y apostaba por la cultura de la subvención, resulta que se ha transformado en un nuevo motor económico de España, la comunidad en la que más autónomos existen en estos momentos. Como les decimos, otros varones territoriales lo irán adaptando. Y dentro de un año y medio, cuando lleguen las elecciones generales, ustedes, los votantes, deberán elegir entre dos modelos de sociedad. El de Pedro Sánchez, el del socialcomunismo, el de la subida de impuestos, el intervencionismo, los problemas para los empresarios y la falta de emprendimiento, frente a este otro, el de una sociedad basada en el liberalismo, la apuesta por los empresarios, por el emprendimiento y la bajada de impuestos. De ustedes dependerá que con su voto escojan uno u otro. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en nuestras frecuencias de TDT. Pero ya saben que pueden vernos desde cualquier lugar de España o incluso desde cualquier rincón del mundo a través de Internet, y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que también pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil y hay más caminos para que nos puedan acompañar todos los días si así lo desean. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal han ido esas vacaciones? Pues muy bien, me han dado muchísimos recuerdos para este programa y para ti que es tu cumpleaños también, y te mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro querido conductor del programa y presentador y amigo. Y que cumplas muchos más. Pues muchísimas gracias, el mejor modo de celebrarlo, no se me ocurre otro mejor. Isabel Valero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal ese verano? Bien, tranquilo y con poco calor. Con poco calor. Es una ironía. Qué afortunada entonces, porque bueno, no ha sido tan fácil encontrar sitios de poco calor. Don Pedro Corral, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Javier, me sumo a la felicitación. Muchísimas gracias. Por esos 35 hemos quedado, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Muy bien. A la vejez viruelas, que dicen. Pues me alegro mucho. ¿También bien sus vacaciones de verano? Sí, muy bien. Intentando desconectar, siempre es imposible, pero se intenta. Pues celebro que lo haya pasado bien. Y también nos acompaña don Luis Magán. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenas noches. Buenas noches. Igualmente, felicidades. Te muchos años. Estás espléndido, querido director. Nada, esto es aquí organizando mi fiesta de cumpleaños justamente hoy con todos vosotros y todos ustedes. ¿Qué tal ese veranito? Muy bien, con mucho calor en todos los sitios. Bueno, en los que estuve, en Ibiza hemos tenido un calor increíble este año, nunca lo habíamos tenido así, pero siempre es fantástico reencontrarnos en una situación de verano que era ya normalizada. Allí se escaseaban las mascarillas y las situaciones, se habían vuelto la auténtica normalidad, gracias a Dios. Bueno, pues celebramos que todo haya sido para bien, o sea que de inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que pueda acreditarla? Bien, pues ahora vas a poder.
puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y de promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Si cumples los requisitos, podrás recibir tu acreditación profesional. Infórmate en la Comunidad de Madrid llamando al 012 o escaneando el QR que aparece en pantalla. Porque tu trabajo merece un título. Y ahora ya sí entramos en materia. Pedro Sánchez legisla obligando a las empresas a adaptarse a una serie de criterios que es él quien marca, y resulta que su esposa, Begoña Gómez, hace negocios ofreciéndose a esas compañías como consultora, la consultora adecuada para adaptarse a esas nuevas regulaciones. La mujer del presidente parece haber encontrado nicho de negocio en aquellos sectores sometidos a la influencia del gobierno. Lo hizo ya con sus acuerdos empresariales en Marruecos, coincidiendo con la cesión del Sáhara a la soberanía de Rabat. Ahora, tal como publica Carlos Cuesta en Libertad Digital, no duda en anunciarse en LinkedIn como el faro para que las empresas se adapten a lo que dicta su marido. Solo de este modo conseguirás la ventaja competitiva que te diferencie dentro del mercado frente a tus clientes, a tus inversores y en general frente a toda la sociedad. Una estrategia buena para tu empresa y buena para tu entorno. Soy Begoña Gómez, consultora y una apasionada de la sostenibilidad y del poder transformador del sector privado y del tercer sector. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, da la impresión de que Begoña Gómez ha encontrado un nicho de negocio en aquellos sectores relacionados con lo que decreta y legisla su marido, ¿no? Claro, si los demás no encontráis oportunidades en la crisis es porque estáis pues, o poco formados, y ahí tenéis su formación, tenéis poca titulación y ahí tenéis un título que ella os ofrece en cuanto entréis ahí y os veáis los 7, 8 episodios, unos vídeos, además perfectamente ilustrativos. Otra cosa es que no lleguéis a entender nada, que es lo que me ha pasado a mí, pero ahí está. Y podréis convertiros también en asesores y en consultores. ¿Para qué? Y bueno, ¿para qué? Pues ya que mi marido y presidente del gobierno está llenando esto de costes ecológicos ultra, pues gracias a estos consejos vais a conseguir no solamente sortearlos de una forma satisfactoria, cada uno que opine lo que quiera sobre esa expresión, sino que además los vais a aprovechar y de paso, o sea, si no teníais otra cosa que hacer, pues salváis el planeta. Y de esta manera pues estáis contribuyendo a una buena causa y además, pues oye, a darle más caché a la mujer del presidente. Bueno, además, Carlos, no es la primera vez que la esposa del presidente hace negocio con algo relacionado con lo que decreta su marido. Cuando ella hizo negocios en Marruecos, resulta que coincidió con la cesión del Sáhara, ¿no? Eso te iba a decir, que la última nos ha salido un poco cara. De hecho, esa cesión del Sáhara ha supuesto que nosotros perdamos el fiel de una balanza entre Argelia y Marruecos. Y ese fiel de la balanza que determinaba, pues nada más y nada menos que los tratados de amistad sobre los que se basaba conseguir un gas con un proveedor absolutamente estable y encima a precios baratos. Bueno, pues gracias a la entrega del Sáhara hemos perdido eso. Es decir, literalmente hemos desequilibrado la balanza, Argelia nos ha castigado y nos ha castigado quitándonos en el peor momento los contratos rebajados, los contratos a precio rebajado que teníamos del gas natural. Pero seguro que esto le importa muchísimo menos a toda la gente que la transformación social competitiva sobre la que asesora en estos momentos Begoña Gómez en LinkedIn. Ha hecho de todo. Vamos a ver, esta persona ha hecho de todo. Y lo voy a decir claramente, si una milésima parte de lo que ha hecho lo hubiera hecho, por poner un ejemplo, el marido de Esperanza Aguirre, no hubiese tenido territorio para salir corriendo Esperanza Aguirre. Si una milésima parte lo hubiese hecho algún familiar de Isabel Díaz Ayuso, no le daba tiempo ni a hacer las maletas. Salía corriendo, pero por encima del Mediterráneo, es que ni se hundía. Pero la mujer del presidente Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera. La mujer del presidente Pedro Sánchez, para que la gente lo sepa, no tiene titulación universitaria oficial, pese a lo cual dirige másters. Y diríamos todos, ¿en un chiringuito? Bueno, pues es en la Universidad Complutense. Creo que es en estos momentos la universidad pública con más presupuesto de toda España. Pues ahí está, dirige másters en los cuales se exige, para poder estar en ese máster como alumno, se exige tener finalizada una titulación universitaria. Pero ella es la directora, para más señas, codirectora del máster y no tiene titulación universitaria oficial. Y diríamos, bueno, ¿será que se han equivocado en el papel donde lo han anotado, se les habrá ido? Bueno, pues para haberse leído, resulta que también le ha regalado la Universidad Complutense una cátedra, es directora de una cátedra.
también de transformación social competitiva, que nadie piense que va a ser en historia, en matemáticas, en derecho constitucional, no, en cosas reales, no, en transformación social competitiva, que como todo el mundo sabe, tú sales a la calle, preguntas en una cola así en el paro o en una cola en un supermercado, mientras están contando los céntimos de euro, y lo que todo el mundo te dice es: ¿no te habrás enterado de las últimas novedades sobre transformación social competitiva? Bueno, pues así estamos. Y con todo eso, por cierto, la hicieron directora también del Africa Center, cuestión que utilizó para llegar a, unos más que notables acuerdos y alianzas con AP de Maroc. ¿Qué es AP de Maroc? Pues es la unión de formación /lobby /relaciones de los 20.000 directivos más potentes de Marruecos. Y allá, en mitad de que su marido estaba regalándole el Sáhara a Marruecos, pues allá estaba ella cerrando alianzas con AP de Maroc. Pero seguro que a la izquierda esto le suena, no lo sé, a capitalismo de enemiretes, debe ser. Porque seguro que no le suena a capitalismo de amiguetes. Javier, es de vergüenza lo que pasa en España y la tolerancia de la izquierda con lo que pasa en España con la mujer del presidente del gobierno es, yo me atrevería a decir, imposible de encontrar en ningún otro país. Yo me imagino que es perfectamente lícito que cualquier profesional independiente ofrezca sus servicios de consultoría a las empresas para que éstas adapten sus mecanismos y procedimientos a las nuevas legislaciones. Pero claro, si este consultor es la esposa del propio presidente del gobierno que dicta esas nuevas legislaciones, podría dar lugar a equívoco. Quizá una empresa piensa, bueno, si la contrato a ella, que es la esposa del presidente, nadie me multará en caso de incumplir la nueva legislación, ¿no te parece? Te llevará a equívoco a ti, porque a mí me lleva una certeza absoluta, Javier. Aquí no hay posibilidad de equívoco. Pero vamos a ver, es una persona que tiene todo un desarrollo académico con títulos de directora de máster y directora de cátedra en una universidad pública sin tener titulación universitaria. Ha entrado en contacto con los grandes centros de lobby marroquíes mientras su marido negociaba todo con Marruecos y todo eran cesiones. En medio de eso va y resulta que le espían el móvil. Todas las sospechas apuntan precisamente a los servicios de inteligencia marroquíes. Lo hemos entregado, nos hemos cargado los contratos del gas. Él se niega a dar ni una sola explicación en el Parlamento. Por cierto, hay que recordar, hoy por hoy no consta acuerdo del Consejo de Ministros sobre el regalo del Sáhara. Y desde luego lo que no es que no conste, sino que sabemos que no existió, fue un paso por el Parlamento. No se ha debatido en la sede de la soberanía nacional. Y repito, no hay una reseña donde se plasme que el Consejo de Ministros ha decidido por esto. Y yo simplemente recordaría una cosa, España no es una dictadura. Por mucho que se lo crea Pedro Sánchez, no es una dictadura. Y el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. O lo debates con los ministros, o eso no vale absolutamente para nada. Y estamos todos aceptando que se le ha regalado el Sáhara. Esto es de traca. Y ahora te aparece vendiendo unos servicios que, por cierto, yo le pediría a la gente que se meta y los vea. Porque yo de verdad, yo recuerdo de pequeño unas columnas que salían en los periódicos donde ponía 10 maneras de estar hablando durante 1 hora sin decir nada. Bueno, pues esto es una manera de estar hablando 1000 horas sin decir absolutamente nada. O sea, palabras huecas, que si gap para arriba, que si transformación social competitiva, que si core, que si... ¿Pero de qué me está usted hablando? ¿Pero qué me está diciendo? Vamos, básicamente, que sospechas las justas, Javier. Bueno, pues nos quedamos con que sospechas las justas. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Voy a ver si me toca a mí ahora la dirección de una cátedra de regalo, pero me imagino que como yo tengo 2 carreras, pues me la quitarán, ¿sabes? Pues seguramente no darás el perfil que he requerido. Claro. Gracias, muy buenas noches. Un abrazo. Doña Isabel, ¿cómo lo ve usted? Bueno, lo veo estupendo. Yo también voy a solicitar hacer una cátedra o algo. Me pregunto si la universidad no tiene alguna normativa que esto no sea compatible, es decir, que se necesita alguna titulación para dar... Es que es una cátedra. ¿No? Para dirigir una cátedra, claro, supongo que hay que ser catedrático. Claro, es que yo creo que también, si pero bueno... Si careces de una titulación universitaria, difícilmente lo serás, ¿no? Claro, y encima estamos hablando que uno de los requisitos que piden a sus alumnos es que tengan la titulación terminada. Y luego, en cuanto a lo de la empresa, creo que también formó una patronal. Yo no sé si hay algún conflicto de interés de que bueno, la esposa del presidente del gobierno esté haciendo esta serie de cosas. También un poco la presión, tú imagínate, además la pregunta que le has hecho a Carlos, si te crees que por contratarla a ella pues no te van a multar o no te van... Pero tú imagínate... Claro, si yo la contrato a ella para poderme adaptar a las nuevas legislaciones... Es que te da certificado. Y hago lo que sea y ella me certifica que lo he hecho correctamente, no me puede venir el gobierno de su marido a multarme. Oiga, claro, si su propia mujer me dijo que estoy ok. Y aparte es que, que emite certificado. Claro. O sea,
Es que yo creo que hay irregularidades por todos los sitios, pero es que es más, ninguna mujer de ningún presidente del gobierno ha hecho esto, pero ni la de Zapatero. O sea, no vamos a hablar solamente del Partido Popular. Es que ni Sonsoles Suárez, o sea, se han mantenido totalmente al margen. Entonces, si está dentro de la legalidad todo lo que están haciendo o si no hay ninguna incompatibilidad, pues eso yo no lo sé, pero no me parece... Don Pedro, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo me he traído un reportaje mental que habría sido una buena pieza, porque es verdad que si vamos a los antecedentes, este es un caso bien singular, bien sui generis. Yo me estoy acordando de Amparo. Hay dos modelos, ¿no? Uno que es la absoluta discreción, podemos entrar ahí con Amparo Illana, con Pilar Ibáñez Martín, la mujer de Leopoldo Calvo Sotelo, con Sonsoles Espinosa y con Viri Fernández, la mujer de Rajoy. Y luego dos casos también singulares, que son dos mujeres que vivieron y viven la política intensamente siendo mujeres de presidentes del gobierno, que son Carmen Romero y Ana Botella. Carmen Romero es diputada en el Congreso, luego eurodiputada. Ana Botella es concejal en el Ayuntamiento de Madrid y luego la primera alcaldesa de nuestra capital. Pero es que ellas sienten la política incluso antes que, no sé si antes que sus maridos, pero casi en paralelo, ¿no? Y luego está, sí, el caso de Begoña Gómez, que como muy bien ha contado Carlos Cuesta, ¿no? Pues está ya en un territorio inexplorado para otras que no se está metiendo en política, está haciendo negocio particular. Claro, bueno, sí. Quizá aprovechándose de la política de su marido. Yo coincido con Isabel. Porque usted ha mencionado a mujeres de otros legalidad, presidentes, pero ¿no? Bueno, que... Usted ha mencionado mujeres de otros presidentes que se han dedicado a la política posteriormente. Sí, ¿no? Eso es. Pero quiero decir que lo han vivido intensamente siendo las mujeres de los presidentes del gobierno, y que esos pasos a la política para ellas no han sido extraños. Y me refiero tanto a Carmen Romero como a Ana Botella, ¿no? Porque ellas lo han vivido desde siendo Carmen Romero profesora de Instituto de Lengua y Literatura y Ana Botella TAC, una técnica de Administración Civil del Estado que no es moco de pavo, ¿eh? Entonces, bueno, es verdad que es curioso. Hemos entrado en una frontera, ha cruzado una frontera que, bueno, no sé, yo ahí creo que todo el mundo es libre de pensar lo que quiera, pero es verdad que siendo una actividad legal y que no hay, bueno, pues adelante. Si nadie dice que sea ilegal. No me arriesgaría a juzgar no sé si parece ningún muy ético. ilícito en este caso, por supuesto. ¿Nadie habla de ilícitos, don Fernando? Bueno, yo estoy totalmente anonadado, ¿no? Porque transformación social competitiva, como bien decía Carlos Cuesta, don Carlos Cuesta. Yo ya el titular ya me deja perplejo, pero es que lo que viene en lo segundo, analizando el discurso de esta señorita, o lo siguiente, es que la sostenibilidad, el sector privado, no sé dónde ha trabajado esta chica en el sector privado, es que no lo sé, y la innovación. Habla de tres cosas que es que lo llevamos todos los días a cabo. O sea, es que sabemos perfectamente lo que es la sostenibilidad, el sector privado y la innovación, porque nos cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo y muchas horas y muchos días de no dormir. Y ahora va a venir esta señorita, lo siguiente, a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer en virtud a la transformación social competitiva. La transformación social competitiva, repito, 3 veces lo he repetido porque todavía no lo entiendo. Me pasa como a Carlos Cuesta. Pero es que lo que es peor de todo esto, ya sin analizar el hecho de que la Complutense la haya admitido en lord de multitudes y a grandes, no sé cómo decirlo, a grandes cátedras, ¿no? Que hace esta señorita en una universidad sin tener título, como muy bien estamos diciendo. Entiendo que, como muy bien decís, van a dar estos certificados, que esta cátedra o lo que sea lo llevará a cabo, pero yo lo que sigo sin entender, cómo alguien en su sano juicio va a meterse dentro de esta cátedra. O sea, es que la transformación social competitiva, si a mí le dan un certificado de esto y me viene a trabajar a alguna de los sitios donde yo puedo tener, le voy a decir, primero explícame qué es esto y segundo la validez de lo mismo. Sin embargo, me reconocerá usted que como empresario dan ganas de contratar su asesoría para estar sometido a los criterios que marque el gobierno, porque es una garantía de que todo estará perfecto, ¿no? Se llama corrupción. Quizá se llame, don Luis. Bueno, nuestra primera dama, Begoña Gómez, tiene un papel
que ha sido un perfil bajo en la primera época del mandato de nuestro presidente, pero que luego ha ido cobrando protagonismo directa o indirectamente, es decir, porque es verdad que se manejaban datos o se manejaban informaciones que nunca fueron contrastadas acerca del papel que ocasionó directa o indirectamente con el cambio de política con el Sáhara, que es un tema gravísimo porque es un tema de Estado, era un tema de política de Estado y que desafortunadamente nos ha ocasionado en un momento muy delicado, nos ha ocasionado probablemente muchos más disgustos de los que teníamos pensado. Y solamente un inciso, ayer venía una información que las empresas cerámicas españolas, fundamentalmente las valencianas, han perdido 40 millones de contratos con los argelinos a consecuencia del cambio de política. Pero volviendo a la señora Gómez, nos sorprende. Es decir, es verdad que el papel de consorte, en este caso de la consorte de presidente de gobierno, es muy difícil. Yo preferiría que fuera un perfil cercano al papel que desempeñó, entre otros, por ejemplo, el marido de la expresidenta alemana Angela Merkel. Durante todos sus mandatos era un personaje, un tipo bastante preparado, que tuvo un perfil absolutamente discreto y se ceñía, digamos un poco, al papel representativo que tenía la presidenta. Ella, en este caso, no es un tema de legalidad o de ilegalidad, sino yo creo que de moralidad y de ejemplo público. De entrada... Mujer del César. Exacto, exactamente. Y encima, ya viniendo con los antecedentes que tenemos, es decir, ella no tiene ninguna titulación, es verdad, no tiene ninguna titulación académica, tiene una titulación de marketing y dirección de empresas que no se sostiene, digamos, un poco en los ámbitos, digamos, académicos, y le obsequian con una dirección en una cátedra que, si no me equivoco, se llama Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense, que en definitiva son los Objetivos de Desarrollo Sostenido, el 2030, la famosa 2030 de la ONU. Pero debería de ser más precavida, debería tener un perfil más bajo, sobre todo en un gobierno que la parte más izquierda de este gobierno, están poniendo en tela de juicio permanentemente el heteropatriarcado y la definición del heteropatriarcado. Quiere decir, la utilización de las relaciones personales, en este caso las relaciones matrimoniales, para aprovecharse, siendo lícito, porque probablemente no sea ilegal, a mí me parece un poco moral. Bastante moral. Yo iba a decir que lo que hace el coche oficial, o sea, es que de verdad les vuelve locos, porque es que yo no, apoyando absolutamente vuestras tesis, repito, lo que hace el coche oficial, o sea, se baja del coche oficial y ya se cree que puede dar una cátedra de transformación social competitiva. Pues yo sigo preguntándome si se puede dar una cátedra de transformación social sin tener titulación. Claro, es que yo no sé si es ilegal, legal. No lo sé. Claro, si se está permitido. ¿Cuáles son los criterios que se siguen? ¿Qué criterios se siguen? Cátedras, claro, ¿no? Es que tiene que haber una normativa. Y no creo que en la Universidad Complutense, o sea, encima una universidad pública y de las más importantes, se pueda dar una cátedra sin titulación. Yo no sé si la Complutense, a ver, evidentemente, si te llaman y te dicen que tienes que dar una cátedra, pues seguramente no han podido hacer otra cosa, pero hay una normativa. Y bueno, yo sigo preguntándome eso, lo tendrá que aclarar alguien. Hay cátedras que se hacen mediante convenios con organizaciones o empresas. Yo me estoy acordando de la misma Universidad Complutense, la famosa cátedra de memoria histórica, que hay que ver el papelón que hizo en el Ayuntamiento de Madrid con las propuestas de cambio de calles. Algo de eso me conozco porque tuve yo que lidiar políticamente con el asunto. Metieron la pata, pero hasta el fondo en muchas de ellas, ¿no? Bueno, sí, esta llama la atención, pero estamos en una jungla lexicográfica notable en la última década, ¿no? Esta es una más, ¿no? La transformación social competitiva, ¿no? Bueno, pero yo, por ejemplo, y saldrán algunas incluso más extrañas. Bueno, lo importante es que funcionen y que nos aporten algo. Pero lo que apunta, una de las cosas que apuntaba en este reportaje Carlos, que es muy interesante, de Carlos Cuesta, muy interesante, es siempre la doble vara de medir. Es decir, si realmente
algún consorte, sea mujer o hombre, de algún político, a un alto cargo del Partido Popular, hiciera este tipo de actividades, sería un escándalo permanente por parte de los voceros de la izquierda, de los medios de comunicación de la izquierda, permanentemente. Luis, don Pedro ha mencionado el caso de Ana Botella. Exacto. Acuérdese usted, Pablo Iglesias, cómo ponía a Ana Botella, refiriéndose a ella como la mujer de... Exacto. Bueno, cuando después otros escándalos más próximos a sí mismo, ¿no? Y a la ministra Irene Montero podía entenderse. Ana Botella es alta funcionaria, claro, con una cuando gran ella era trayectoria alta funcionaria en distintas administraciones. Más, se dedicó a la política una vez retirado ya su marido de la presidencia del gobierno. Pero es que en este caso Begoña Gómez es la esposa del actual presidente del gobierno. Por cierto, con un papel muy importante de innovación en la administración en el Ayuntamiento de Madrid, siendo ella consejera de Asuntos Sociales, creó el SAMUR Social, que es hoy un servicio que es reconocido y elogiado por todos y mantenido también por la izquierda en ese paréntesis que tuvo Manuela Carmena, porque es verdad que son servicios muy adelantados a su tiempo y que estaban respondiendo a necesidades concretas de nuestra ciudad, ¿no? Pero siendo delicado este tema, es mucho más delicado lo que ha pasado meses atrás. Es decir, cuando hemos tenido un presidente de gobierno del que se sospecha que ha sido espiado telefónicamente por nuestro vecino, del sur, por Marruecos, ella representaba los intereses de lo que decía también Carlos Cuesta, de los 20.000 empresarios más importantes de Marruecos, y defendía, digamos, un poco intereses que luego no sé si habrán, digamos, influido en la decisión. Espero, supongo, que no ha sido así, pero realmente mancha mucho la imagen del presidente del gobierno, que a él, supongo, le importará poco, porque las decisiones ese tipo de decisiones han sido irreversibles, pero ha sido muy, muy gravoso para el país. No nos hemos dado cuenta, pero ha sido muy gravoso. Es que por aquella época Begoña Gómez dirigía la Casa África del Instituto de Empresa y fue el momento en el que estableció un convenio de colaboración empresarial con el principal lobby de asesores de empresas y de comunicación de Marruecos, coincidiendo justamente con el espionaje al teléfono móvil del presidente del gobierno y coincidiendo con esa cesión del Sáhara a la soberanía marroquí. Al menos una coincidencia. Coincidió, exactamente, pero una coincidencia muy desagradable. En mi caso, yo soy profesor y he tenido que sacarme las acreditaciones oportunas delante del Ministerio de Interior, de la Dirección General de la Policía, de la Guardia Civil, etcétera, 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 para poder dar clase. O sea, yo lo que no entiendo es cómo esta persona sin titulación, que ya estamos hablando sin titulación, no tiene acreditaciones, no tiene experiencia, o sea, no se da ninguno de los casos. Nada más que la ignominiosa entrega del Sáhara, vulnerando los acuerdos de Madrid del año 74 y del año 75 de la ONU, que ha hecho su marido. O sea, que nos ha vendido, como muy bien estáis diciendo, por nada el Sáhara a Marruecos, ha roto un pacto con Argelia y ella se ha beneficiado de esto y ahora vemos que se beneficia primero en Marruecos y ahora se beneficia en la Complutense. Esto es incomprensible, aparte un escándalo. Europa le ha recordado que seguimos teniendo la administración de claro, Sáhara. Es que es mandato de la ONU. Claro, es un mandato de la ONU que está sin resolver y se lo ha recordado hace poco. O sea, que aunque él quiera pasar de soslayo, creo que no va a poder. Y lo que has dicho del tema de las acreditaciones, si es por acreditaciones, no te preocupes, que seguro que las tiene todas. Bueno, evidentemente. Bueno, pues que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta abrimos Crónica Internacional para asomarnos al país más peligroso del mundo, Haití, donde las bandas criminales están sembrando el terror, tienen desbordada a la policía y controlan ya el tráfico de armas. Ahora les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce.
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Dicen, bueno, pues que todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Y ya saben que dicen que hay que dar para recibir, que los que reciben también dan. Acoger para ser acogido y en ese mensaje de vida volver a acoger al siguiente. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid. Entramos en crónica internacional. Las bandas criminales están sembrando el terror más absoluto en Haití, el país más pobre de América. Desbordan a la policía y controlan el tráfico de armas. Promovidos por líderes políticos durante años, estos grupos violentos se han equipado con armamento sofisticado y controlan la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe. Solo en los últimos 3 meses, solo en esta ciudad, han muerto ya 380 personas. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté. Él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, aclárenos esto. Estas bandas han sido impulsadas y utilizadas por los poderosos de esta isla, ¿no es así? Pues así es. Poderosas familias empresariales de Haití le han pagado a las bandas para que les hagan su seguridad. Y así es como algunos de los grupos más grandes, como la G9, se ha hecho con el control del puerto de la capital y han conseguido hacerse con armas de guerra. Algunas de ellas son más modernas que las que utilizan las Fuerzas Armadas haitianas. En las últimas semanas, la G9 ha bloqueado el puerto por el que entran la mayoría de las mercancías importadas. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Pues ha conseguido agravar la crisis de alimentos y combustibles. La falta de un ejército bien financiado ha creado un vacío de poder que las 6 principales bandas de Haití compiten por llenar. Haití, recordemos, y yo creo que todos nos acordamos de ello, desmanteló su ejército tras el golpe de Estado de 1995, después de décadas de motines e injerencias militares en la política. Ahora mismo es imposible establecer el número exacto de miembros de las bandas, pero según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, se calcula que en Haití hay más de 90 grupos actuando como bandas, según un informe de la ONU. Además, ojo, el 13% de los niños de barrios marginados de Puerto Príncipe ya forman parte de estas bandas armadas. Y por lo que parece, Sebastián, estas bandas atacan y destruyen absolutamente todo lo que se encuentran a su paso, ¿no? Todo lo que se encuentran a su paso. Fíjate, los enfrentamientos se producen sobre todo en el sector capitalino de City Soleil, donde viven unas 300.000 personas. Y es uno de los barrios marginales del país donde las bandas han ganado más influencia en los últimos años. Allí, sus miembros han destruido casas con excavadoras para ampliar su territorio, violado a mujeres y niñas y matado a ciudadanos al azar. El ejército es superado por las bandas y es incapaz de ejercer el control y contener la violencia. Durante años, recuerdas que las élites políticas de Haití también utilizaron a las bandas para conseguir sus propios objetivos. ¿Cuáles eran? Pues silenciar a la disidencia y enfrentarse abiertamente a sus rivales. Y aunque la intervención de las organizaciones criminales en la política no es exclusiva de Haití,
que ya sabemos que en América funcionan en muchos sitios, en la pobre nación caribeña sí ha alcanzado niveles sin precedentes, especialmente tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Y lo que era una rica colonia francesa, hoy es el país más pobre de América, donde alrededor del 60% de la población vive en la pobreza y 1.200.000 personas padecen hambre extrema, según el Programa Mundial de Alimentos. ¿Es cierto lo que están advirtiendo las autoridades de que se ha detectado tráfico de armas entre Florida y Haití? Sí, sí, así es. Investigadores federales de Estados Unidos dicen que han observado un aumento en la cantidad de armas, así como de municiones que están siendo enviadas desde Florida a Haití en los últimos meses. Anthony Salisbury, que es el director de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami, dijo que sus agentes están redoblando su trabajo para detener este contrabando y resaltó el aumento que esto conlleva de violencia de las pandillas en la capital de Haití. Salisbury señaló también que entre las armas incautadas hay fusiles calibre 50, que es usado por los francotiradores militares, y distintos tipos de ametralladoras que no se ven con frecuencia. Y esto es sumamente peligroso, ya que, según dice, en las manos equivocadas, estas armas son capaces de causar una enorme destrucción. Y la guerra entre pandillas se ha intensificado en las últimas semanas, en las que un grupo delictivo, fíjate, incendió una iglesia y un juzgado, entre otros muchos incidentes, ¿no? En julio pasado, recordemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó de manera unánime una resolución que renueva la autoridad de la Oficina de la ONU en Haití, no sé para lo que sirve, y exhorta a todos los países a poner fin al envío de armas pequeñas y municiones que podrían estar aumentando la violencia de las pandillas en las calles. ¿Y podrán las nuevas normas de Estados Unidos acabar con este contrabando de armas hacia Latinoamérica y el Caribe? Bueno, esta regla empezó a funcionar el 24 de agosto pasado y aunque la acción ejecutiva fue anunciada en abril por el gobierno de Biden, ¿qué busca? Pues busca ampliar la definición de lo que es un arma de fuego y tomar medidas más drásticas contra las llamadas armas fantasma e intentar limitar la violencia armada corrigiendo la laguna legal de las ventas privadas y apuntando ¿a quién? A los testaferros. Fíjate, en mayo del 2022, un tribunal de Texas sentenció a Anthony Lacara a más de 7 años de prisión por liderar una red de tráfico de armas ubicada en San Antonio, Texas. ¿Qué hacía? Esta red suministraba rifles y pistolas a diversos cárteles mexicanos. ¿Cómo lo hacía? Pues contaba con personas que no tenían antecedentes penales, que compraban las armas y mentían en la documentación, diciendo que las armas eran para su uso personal. ¿Qué hacían? Esta red las recibía de estos testaferros, las almacenaba para después venderlas a sus contactos en México. Los traficantes de armas también han aprovechado los vacíos legales para traficar armas hacia República Dominicana y Haití. Esta ley bipartidista de comunidades, se le llama de comunidades más seguras, no corrige la laguna de las ventas privadas, pero hace que quien vende armas con ánimo de lucro tenga que registrarse. Si esta ley se aplica adecuadamente, según Salisbury, habría más campo de acción para desmantelar las redes que trafican las mayores cantidades de armas ilegales hacia América Latina y Haití. ¿Y es cierto que el mes pasado fue detenido un sacerdote, nada menos, acusado que de tráfico de armas? No, uno no, espera y verás. Así es. Franz Cole, el sacerdote de la Iglesia Episcopal de la Comunión Anglicana, fue detenido acusado de un delito de tráfico de armas y municiones, tras ser relacionado con la incautación de un gran cargamento a mediados de julio en el puerto de La Saline, uno de los suburbios de la capital Puerto Príncipe. Y también fue llamado a declarar ante la policía Jean Mardoch, otro sacerdote de la Iglesia Episcopal de Haití, como parte de la investigación que tiene otros 2 detenidos que son funcionarios del puerto. Pero no se para ahí.
Días después fue detenido también el contador de la Iglesia Episcopal de Haití por el mismo caso de tráfico de armas, Jean-Gilles Jean-Marie. Su arresto se produjo porque firmó, fíjate, entre 2017 y 2021 varios documentos autorizando el desembolso de fondos de la cuenta de la Iglesia Episcopal a la cuenta de un traficante de armas internacional. En el contenedor aprehendido en el puerto de Puerto Príncipe se incautaron camufladas, déjame que lo vea, 18 armas automáticas, 6 AK-47 Galil, un M4, un rifle calibre 12, 6 pistolas, 20.000 cartuchos y 120 cargadores de diferentes armas. ¿A nombre de quién venía el cargamento? De la Iglesia Episcopal de Haití. Madre mía, de verdad. Oye, como último detalle, para colmo de todo esto, ahora resulta que Rusia está denunciando que hay tráfico de armas desde Estados Unidos a Haití. ¿Qué hay de eso? Ya ves quién denuncia, ¿no? Así es. Rusia, a través de su embajada en Washington en la OEA, la Organización de Estados Americanos, denunció hace escasamente un mes el tráfico ilegal de armas desde el sur de Florida a Haití. Y esto hace, dice, que se alimente a las bandas criminales de la isla que aterrorizan a la nación caribeña. Además, en esta denuncia hace constar que esta situación obstaculiza los esfuerzos de Haití y de la comunidad internacional a la normalización política interna y que la actitud de dejadez del gobierno de Biden ante este evidente problema socava la pretensión de Estados Unidos de ser garantía para la estabilidad y seguridad de Haití. Desde que se produce este tráfico de armas, la violencia en la isla ha aumentado, ya que solo en la mitad de este año, tú has dicho los últimos 3 meses, y yo te añado 3 meses más, hubo 950 asesinatos, 685 heridos y 680 secuestros en la capital. Y no están contabilizados los del resto de la isla. Para ir de vacaciones, la isla no está, amigos. La verdad es que no. Pobres haitianos, si no tenían suficiente, entre el terremoto que sufrieron, las hambrunas que sufren, la pobreza extrema de ese país, encima estar controlados por bandas violentas de delincuentes, encima alimentadas por los propios señores de la guerra de la isla. En fin, Sebastián Martínez Ferraté, nuestro periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, don Javier. Muy buenas noches. Don Luis Magán, ¿qué nos puede decir? Es tremendo. Bueno, pues que los contrastes que hay en el mundo, en nuestro planeta, ¿no? Es el infierno que está junto al paraíso. Es decir, Haití comparte isla con Santo Domingo, que es un auténtico paraíso. Ayer mismo hablaba con un profesional fantástico que ha trabajado los últimos 2 meses allí en Santo Domingo y en unas condiciones fenomenales. Hay que recordar, como bien decía Sebastián, que es el país más pobre de la América Latina, que fue el primero que se independizó como República Negra, y que hay que recordar algo mucho más lejano, pero mucho más cercano para nosotros, que es que el 5 de diciembre de 1492 llegó Colón allí, llegó Colón a la isla de la Española, y allí dejó, no sé si 32 o 36 navegantes que iban con él, que constituyeron una base que se llamaba La Navidad, pues justamente debía ser porque coincidía con las fechas. Pero es terrible, pero solo es terrible porque la pobreza conlleva la pobreza y la desestructuración. Esto sí que es realmente lo que se consideraría un Estado totalmente fallido, un Estado fallido que viene arrastrándose desde tiempo atrás, no solamente después del terrible terremoto que padecieron, sino desde tiempo atrás. Pero un recordatorio interesante con respecto al país, es decir, son 11 millones de habitantes. El 30% del PIB que tienen, que es un PIB de 15.000 millones de millones de dólares en el año 20 aproximadamente, para que lo comparemos, 11 millones de habitantes son los que tiene Portugal. Portugal tiene 231.000 millones de PIB. Ellos tienen 15.000, es un país absolutamente pobre. Bueno, el 30% de eso, es decir, 4.400 millones de dólares se pierden a consecuencia de todos los años de la violencia extrema en la que viven. Es terrible. O sea, es absolutamente terrible padecer y vivir en un país de esas características, y sobre todo con la sensación, lo que también decía
nuestro compañero Sebastián, ser dominado por esas 90 bandas, entre ellas la más famosa, la que más controla en este momento, la más violenta, que se llama G9, curiosamente G9, no tener perspectiva de futuro, es decir, no haber una perspectiva de futuro. La única perspectiva de futuro es cruzar la frontera e irse a vivir a Santo Domingo y en las condiciones que puedan vivir ahí mucho mejor. No, Fernando. Bueno, yo estaba apuntando cosas porque, bueno, entre otras cosas, a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque esto sí son las multinacionales que existen de la delincuencia. Porque esto que estamos viendo en Haití, este incremento tan exagerado, tan brutal, bueno, pues que no tiene límites, ¿no? Sin límite ninguno, de esta violencia, es que se está exportando a todo el mundo. Sí nos estamos encontrando ante un verdadero globalismo de la delincuencia y de la delincuencia organizada. Porque no nos olvidemos, como muy bien se estaba diciendo el compañero que ha salido antes, que entiendo que también de seguridad entenderá bastante, todo esto es porque existen detrás grandes grupos que fomentan, alientan y ayudan para que estos grupos se metan en cada país, porque o bien está detrás las mafias de la droga, o bien están las mafias que pueden existir por cada país, o bien hay el tipo de mafia que tenga que ser según cada sector. Dicho esto, quiero decir que es que esto se está haciendo internacional, viralmente internacional, y que en España, en el último observatorio de la Fiscalía, que ha publicado hace poco sus cifras, daban un aumento, un incremento del 36%. Esto no lo han publicado en muchos sitios, del 36% en España, con un repunte brutal en Madrid y en Barcelona de agresiones sexuales, de bandas, de robos, de todo tipo de delincuencia, pero de dos tipos, del tipo de las bandas como las que hay en Haití y el tipo de delincuencia organizada, de alta delincuencia organizada, que también se está hablando a raíz de los robos a futbolistas y una delincuencia organizada que ya no solo son bandas del este, sino que son bandas internacionales. Esto quiere decir que existe algo por encima de los países que está haciendo que esto esté fructificando. ¿Pero a dónde quiero llegar con esto? Pues que efectivamente en Madrid, por ejemplo, y ahí tenemos los datos de la policía, desmienten ese 36% porque, por ejemplo, en Madrid, en este último fin de semana, ha habido cerca de un 40 o un 50% de incremento de agresiones sexuales, de robos, de agresiones directamente a personas, de robos con violencia, en fin, y todo esto producido por grupos como Dominican Don't Play, Ñetas, Trinitarios, en fin, todos estos grupos de los cuales prácticamente nuestra policía, en su alarde absoluto hacia el ciudadano, con pocos medios, con poca gente, pero con mucha preparación y con mucho trabajo, ha llegado ya a acabar prácticamente con los Dominican Don't Play y con los Trinitarios. Y está intentando acabar con los Ñetas y con el resto de los grupos violentos. Pero, ¿qué es lo que realmente subyace en todo esto? Porque, por ejemplo, en Haití tenemos el claro ejemplo, que como nos pasa en España, la ley del menor ha quedado anticuada y se lo saben esta gente. Se saben que esa ley entran por una puerta y salen por la otra, porque los centros de menores los hemos conocido y sabemos desde el asesino de la katana, de la baraja y toda esta gente, cómo conocen que no van a llegar al cumplimiento íntegro de la pena. Segundo, la ley de seguridad pública tan cacareada por este gobierno que limita las funciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, exactamente igual que en Haití, exactamente igual que en todos estos sitios. Esta agenda internacional está consiguiendo que en Occidente, porque Haití está, digámoslo, en otra órbita, en Occidente se está implementando constantemente la dejadez del gobierno, de las funciones, en acabar con la ley del menor y con la ley de seguridad pública, que son dos aberraciones absurdas en pleno año 2022, imponer una verdadera ley contra estas delincuencias en virtud a llegar a estos fenómenos que están ocurriendo en Haití y que están ocurriendo en otros muchos países. Lo que pasa que no nos enteramos y gracias a programas como este y a directores como don Javier Algarra, que hoy es su cumpleaños, le vuelvo a felicitar. Muchas gracias. Está pasando lo que está pasando en nuestras calles. Ya que don Fernando menciona a las bandas latinas en España, los Dominican Don't Play, los Latin Kings, los Ñetas, debemos anunciarles que pasado mañana jueves dedicaremos parte de nuestro programa, Los Intocables, justamente a hablar de una iniciativa para sacar a los chavales de las bandas, sacarles de las calles, alejarles de estas bandas violentas. Nos acompañará la pastora evangelista Yadira Maestre, que está realizando una estupenda labor justamente para alejar a los chicos de estas bandas peligrosas. Isabel.
Bueno, hombre, lo que está ocurriendo también en nuestro mundo civilizado es que son legislaciones cada vez más laxas, de que no hay ningún problema, y vemos como toda esta gente que se sabe la ley, como además es reincidente, y por delitos muy graves que se les debería expulsar automáticamente. Y el tema de Haití, a mí me ha quedado una duda, porque estamos hablando de uno de los países más pobres del mundo, estamos viendo que no hay ningún tipo de control. Lo que nos ha comentado es que están mejor armados que la misma policía y los cuerpos de seguridad del Estado o ejército. Yo me pregunto que un país tan pobre, ¿cuál es la forma de financiación? Es decir, ¿cómo lo financian? Porque hay países que son ricos pues tenemos Colombia, tenemos Venezuela, pero en el caso de Haití es incluso más pobre en recursos naturales que República Dominicana, por el clima, por el suelo y por muchos condicionantes. Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención, que sabemos que equipar de esta manera a estas tipo de bandas o que ya son paramilitares casi, ¿de dónde se sale esa financiación? Es algo que no me entra, porque entonces aquí, por mucha legislación que ponga Estados Unidos o bueno, estamos hablando de Rusia o estas dos superpotencias, ¿qué papel están jugando de darles este armamento? No sé, porque sabemos que en todo lo que es Hispanoamérica, qué papel han jugado ahí estos países para dominio y cómo se les daba armas para estos conflictos que permaneciesen latentes. Entonces ahí hay piezas que no me encajan. Bueno, ahí te ha dado una respuesta también nuestro querido Sebastián. En parte, no toda, pero en parte la Iglesia Episcopal financia, digamos, un poco la compra de esas armas. Él ha dicho, ha denunciado claramente, que además allí la policía lo considera, quiero decir, la llegada de armas de ese tipo. Quiero decir, 11 millones de personas son mucha gente, también hay la droga que destroza, digamos, un poco sobre todo a la juventud y a las escuelas, y en cualquier caso comprar armas en el mercado, yo no soy un especialista evidentemente, ni las he hecho operaciones de estas características, pero me imagino que en los mercados internacionales la venta de armas se puede conseguir con facilidad, este tipo de bandas, y con recursos no tan excesivamente amplios. Don Pedro. Bueno, a mí me mueve, en referencia a lo que ha dicho Fernando sobre los datos del aumento de la delincuencia en España, particularmente en Madrid y en Barcelona, que son incontestables y los hemos asumido, y en el debate de Estado-Región se ha puesto en manifiesto por parte de la presidenta esa preocupación. La Comunidad de Madrid no tiene competencias, pero desde nuestra lealtad institucional a las otras administraciones, yo quiero hacer una reflexión, con todo mi respeto a la delegada del Gobierno, pero quizá deberíamos repensar el papel de los delegados de Gobierno, ¿no? En este sentido, yo creo que ese castigo que le ha aplicado Pedro Sánchez a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, incumpliendo su compromiso de que fuera ella la candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, quizá tenga que ver también con los malos resultados de su gestión al frente de la delegación de Gobierno. Dicho esto, yo quiero siempre expresar nuestro apoyo al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No quiero decir que Mercedes González no haya tenido aciertos, porque los ha tenido, además, en casos muy concretos de asesinatos con gran impacto social. Bueno, pues ha habido siempre una respuesta policial rápida y eso es verdad que hay que alabarlo, como he hecho yo en redes sociales en alguna ocasión. En las dos últimas más importantes reyertas entre bandas latinas en España, la policía a los pocos días o semanas practicó una serie de detenciones con los principales cabecillas. Justamente ese caso, Javier. Justamente hubo dos reyertas muy importantes, una de ellas causó 2 muertos. Ahí está. Y hubo varias peleas simultáneas en varios puntos de Madrid. Cierto. Bueno, entonces hay que reconocer también ese buen trabajo, pero quizá, como digo, repensar la figura del delegado del Gobierno. Bueno, pues yo creo que tiene que estar 100% del tiempo dedicado a esto, y no como ha hecho la delegada del Gobierno Mercedes González en Madrid, dedicarse a la batalla política contra Isabel Díaz Ayuso, contra Almeida, bueno, que tienen buena amistad, pero creo que habría que darle una vuelta, ¿no?, a eso, a la hora de nombrar personas capaces de coordinar con experiencia y conocimiento el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Yo dos cosas muy rápidas. La primero, evidentemente, la policía y los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, y no como ha hecho el gobierno de Sánchez, que la policía autonómica en Madrid está en desventaja porque son muchísimos menos, y Ayuso ha pedido esa ampliación, y el ayuntamiento también, y se lo han negado desde el Ministerio del Interior. Viviendas al Ministerio del Interior para que puedan policías y guardias civiles pedir Madrid como destino. Pasaba en Haití. Parece que hay silencio por la otra parte. Y segundo, el endurecimiento ya directamente, como determinar toda esta gente como grupo criminal y como organización criminal en virtud de nuestro Código Penal, artículo 570 y 570 bis. No utilizar la ley del menor o utilizar la ley de seguridad pública. Bueno, de momento lo único que ha hecho el gobierno socialista es decir que no les llamemos bandas latinas, sino bandas juveniles. Bueno, por ahí empezamos. Les llamaremos como corresponda, pero son delincuentes, sin lugar a dudas, que hay que combatir. Y enhorabuena a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por garantizar nuestra seguridad, especialmente en Madrid, donde se han producido muchos casos de enfrentamientos entre estas bandas. Hacemos una pequeña pausa, volvemos de inmediato. Recuperamos Crónica Política con la aseveración casi segura de que Pedro Sánchez le quiere conceder el indulto a José Antonio Griñán. Y ustedes dirán, pero qué barbaridad, si en el propio Partido Socialista los varones del PSOE están temiendo que haga eso, que les perjudicará enormemente en los próximos compromisos electorales, tanto en las municipales y autonómicas de la próxima primavera como en las generales del próximo año y medio. Bueno, es que si no, no se entiende cómo todos los miembros del PSOE y del Gobierno siguen insistiendo machaconamente en que Griñán no se llevó el dinero a casa y que es un escándalo tratar de acusarle de algo acerca de lo que el Tribunal Supremo le ha condenado en firme a 6 años de cárcel. Hoy mismo, la propia ministra de Justicia, nada menos, resulta que en el Senado se esforzaba por tratar de limpiar la imagen de Griñán, que está condenado. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.